vuelva a dirigir los cantos y después tendremos la exposición de la palabra, ¿eh? Que el Señor nos bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegra que estén bien. Nos ponemos de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Ahí ya oramos con los nenes, así que ya le dimos gracias a Dios por este día y también por este tiempo que vamos a estar también alabando nosotros al Señor también. Así que vamos con la primera canción que dice: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ahí mientras que los chicos lo van poniendo, vamos a alabar a nuestro Dios con esta canción que habla acerca de lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracia sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adoramos y alabamos al Señor por lo que Él hizo por nosotros, entregó su vida por cada uno de nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él es el que gobierna, con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Por eso alabamos a nuestro Dios, ¿no? Y por eso cantamos y a veces nos dan ganas de, siempre debería ser así, de cantar con ánimo, con fuerza, porque estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos fuerte a alabar a nuestro Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es,
perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es gracias a lo que el Señor hizo por nosotros, es por eso, dice su palabra, que podemos amarlo, podemos expresarle todo esto, ¿no? Que es gratitud, que es alabanza, que es nuestras vidas que le adoren. La siguiente canción dice, Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es Jesús, que mi alma oscura iluminó. El Señor Jesús iluminó tu vida, te sacó de las tinieblas, rompió las cadenas de la muerte, del pecado. Si lo hizo así, amén, y estamos agradecidos con el Señor. Pero si todavía no lo hizo, este es el momento. Es el momento de dejar que Cristo haga una obra en tu vida. Así que vamos a cantar esta última canción, Él es la voz que mis oídos abrió. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Pueden tomar asiento. Él hizo que vuelva a latir nuestro corazón. Y su palabra dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas su gracia llegó a nuestra vida. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por todo esto, Señor, que estamos cantando, porque son verdades que están en tu palabra, son verdades que hablan acerca de la cruz, que hablan acerca de tu justicia, de tu amor, Señor. Gracias porque diste lo más preciado que tenías, Señor, por amor a nosotros, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, te pedimos que si hay alguien que todavía no te conoce, que asiste a la iglesia o asistió o tiene familia cristiana o conocidos,
pero todavía no tuvo un encuentro personal con vos, que hoy, esta mañana, pueda ser una mañana de entrega, una mañana de salvación, una mañana donde se pueda uno arrepentir y pedirte perdón, Señor, por sus pecados. Señor, gracias por tu maravillosa gracia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Le pedimos a Ernesto, si puede pasar, que el Señor te bendiga. Qué hermoso tiempo de alabanza, que realmente sea el reflejo de un corazón regenerado por la obra de Cristo. Vamos a leer un pasaje que no sé si lo conocen. Está en la Biblia. ¿Cuál? Ah, nos gusta ese pasaje, ¿verdad? No, este es menos conocido. San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo han escuchado alguna vez? Algunos se han referido a este breve pasaje de las Escrituras como el Evangelio en miniatura. Así lo han dicho algunos estudiosos de la palabra. Y vamos al texto, que dice así. Vamos a poner los anteojos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos con este pasaje muchas veces. Quiero seguir un poquito más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué? Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no hizo cosas buenas. ¿Qué dice? Porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Simplemente podemos hacer una pregunta. ¿Vivimos en un mundo donde hay amor? ¿Qué le parece? Es como que no. ¿No? Cuando recorremos el mundo y lo miramos en esos noticieros que nos muestran, recorriendo el mundo en 80 segundos, nos muestran que hay catástrofe, hay guerra y violencia, hay todo tipo de detracciones. Vivimos en un mundo violento. ¿Están de acuerdo con esto? Y cada vez más violento. Hace un par de años atrás mataron a un chico en la costa, una patota, lo mataron a patadas. No eran muchachos de malvivir ni nada, eran muchachos que tenían una buena posición económica. Sin embargo, ¿qué los llevó a tener tanta impiedad sobre una persona que estaba indefensa hasta matarlo a golpes? Bueno, la justicia tomó un ejemplo con esto, las personas involucradas están presas, y dijimos, bueno, esto no va a ocurrir nunca más. Entre otros. Hace poquito un chico también, 16 años, fue matado a golpes por una patota. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama. Esa es la condición del mundo, esa es la condición del ser humano. El ser humano tiene violencia. Evidentemente, usted puede hablar con un criminal, una persona que mató a 10 o 20 personas. A veces leo esas historias que ponen en el noticiero o en los diarios. El petizo orejudo, había uno de ellos que se ensañaba en matar a los chiquitos. Pero hay otros que mataron a 20, 30, 40 personas.
Esas personas amaban a las personas, odiaban a las personas. Pero si usted le preguntaba a ese muchacho, a ese criminal, ¿usted ama a su mamá? Claro que la amó. A su familia la ama. Lo mismo pasa con las mafias. Van a matar personas, pero no me toquen la familia es sagrada. Vivimos en un mundo de violencia. ¿De dónde viene esta violencia? La pregunta que nos hacemos. ¿De dónde viene? ¿Quién es la persona que produce esto? Y la otra pregunta, ¿de quién es la culpa? Es necesario que reflexionemos ante esta situación. Es un deber de cada persona considerar qué aporte podríamos hacer para que seamos verdaderos pacificadores. Reconciliar a las personas. Ese es el ministerio que Dios le dio a la iglesia. Que seamos ¿qué? Reconciliadores. Reconciliémonos ¿con quién? Con Dios. Pero el hombre se alejó de Dios. Se ha separado de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿dónde radica el problema? Si vemos que hay violencia, si vemos que hay escuelas donde se permite a las personas que reflexionen, que cambien de actitud, etcétera, que predicamos y enseñamos sobre un cambio, ¿dónde está el problema? ¿Sabe dónde está el problema? Acá, en el corazón. Cuando hablamos del corazón, hacemos el asiento de los sentimientos, de la voluntad y de nuestro accionar. El corazón. Vamos a las Escrituras para que no digan que no van a creer que es algo que me parece a mí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así. Y vio Jehová Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto fue escrito apenas, ¿cuánto? 4.000 años. Apenas. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Génesis es el primero, el segundo o el último libro de la Biblia? El primero. Génesis habla de los orígenes. Y el hombre cuando se aparta de Dios comienza a ver esto. Otro pasaje, Mateo capítulo 15, versículo 19. Son palabras del Señor Jesucristo, hace apenas 2000 años atrás. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando hay malos pensamientos, dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El capítulo 14 de Salmo, recuerden Salmo 14:1, donde un escritor muy famoso decía que Dios no existía y que Dios se portó mal con Caín porque no aceptó la ofrenda de Caín. No entendía nada de la Biblia, ¿no? Pero bueno, como era un escritor, todos le prestaban atención. Y dijo, Dios no existe. ¿Saben qué dice el Salmo 14? Que lo en su Biblia se lo tiene. Dijo el necio en su corazón. ¿Qué dijo? No hay Dios. No hay Dios. Al decir esto, el Salmo sigue. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia nos muestra dónde está el problema. ¿Podemos prestar atención o ser indiferentes? Como cuando Pablo predicó en Atenas. Dijo, bueno, algunos aceptaron a Cristo, otros dijeron, bueno, ya escucharemos en otra oportunidad este palabrero. Vamos a tomar dos posiciones, o hacernos cargo de la situación o ser indiferentes. Yo nunca lo vi, pero me decían que para salir del problema, el avestruz, ¿saben lo que es un avestruz, no? Es un ave grande. Entonces, cuando está en peligro, dice que esconde la cabeza en un agujero. Entonces dice, acá no me ven. Y a veces somos como el avestruz, ¿no?
Escondemos la cabeza por dentro del cuerpo. Ah. La peor tragedia para la humanidad es haberse alejado de Dios. La peor tragedia. Dios nos ama, dijimos, pero el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Recuerdan cuando Pilato pone al Señor Jesús delante de la multitud y le dice: ¿a quién quieren que crucifique? ¿Al asesino de Barrabás, que era un revoltoso, que era un revolucionario, que tenía ideales, podemos compartirlos o no? ¿O matamos a Jesús, lo crucificamos a él? ¿Qué respondió la multitud? A Jesús mata, crucifica a Jesús. Crucifícale, crucifícale. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué tragedia! El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Y esto no ha cambiado. Dios mantiene su pacto con Israel. Pero por supuesto que hay una nueva sociedad, como la llama John Stott a la iglesia, una nueva sociedad compuesta por judíos y gentiles, con la única cabeza que es Jesucristo, hombres y mujeres perdonados y regenerados, que cambiaron su vida por vivir la vida en Cristo Jesús. Dios se ha mostrado siempre como el Dios de amor. Si usted lee Juan, primera de Juan, va a encontrar que Dios es, ahí aprendemos. Usted esa expresión que dice Dios es amor, la encontramos en Juan, en el escrito de Juan. Juan era un hombre amable, un hombre amoroso. Siempre que Dios nos toca, nos cambia. Cuando somos tocados con Dios, Dios nos va a cambiar. ¿Sabe cómo era Juan? Juan era un joven impetuoso. El Señor le dijo que era hijo del trueno. Una vez que pasaban por Samaria, que le prohibieron la entrada por Samaria al Señor y a sus discípulos, le dijo: Señor, ¿quiere que pidamos que descienda fuego del cielo? Los consuma. Miren que... Sí, una bomba nuclear. Ah, ustedes no saben, dijo el Señor. No, no, no es así. No es así. Dios vino a esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, la Biblia nos muestra el problema, y entonces podemos tomar partido o ser indiferentes. Si no tomas parte, más temprano que tarde te llegará la maldad. Como decían, ¿se acuerdan los leprosos cuando estaban cercando la ciudad, los asirios? Dijo: no vamos a quedar con toda esta riqueza, y si no anunciamos, nuestra maldad nos va a ganar. Más temprano que tarde la maldad nos puede llegar. ¿Podemos actuar como pacificadores? Era la pregunta que hicimos esta mañana. ¿Podemos actuar? ¿Quiénes pueden actuar? Ojalá que sí, pero no podemos dar lo que no tenemos. Porque si dentro de nosotros hay violencia, vamos a responder siempre con violencia. Y la violencia ha entrado no solamente en las calles, porque el producto y el fruto de lo que ocurre en las calles es lo que se genera, ¿sabe dónde? En la intimidad del hogar. Hay batallas interminables entre esposos y esposas. Y dicen: es irreconciliable. Hijos que no aprueban lo que hacen sus padres, y padres que no aprueban lo que hacen sus hijos, y hay una verdadera batalla campal. Hay violencia. Y no quiero referirme a un montón de situaciones que me ponen muy triste. Cuando los chicos son golpeados, cuando son violados, cuando son objetos de juguete sexual. Hay violencia. ¿Quién produce esto? El hombre y la mujer sin Dios. Dios se ha mostrado siempre como el Dios de amor. Dios en sí mismo es amor. Él es la fuente inagotable del amor. Y esto, como Dios es la fuente inagotable del amor, es lo que exige de cada uno de nosotros.
El primer mandamiento que enseña el Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es el primero y principal mandamiento? Le preguntó un escriba al Señor. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo. No solamente como decía después el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere eso. Si Dios nos transforma, el mundo sería diferente. Hubiese cambiado radicalmente. Pero el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Alguien escribió esto. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende? Yo soy pecador porque pequé. No, usted pecó porque es pecador. Porque nos alejamos de Dios. Esto nos condena. Ahora, si esto es así, ¿qué puedo hacer? Dios, uno podría decir, buscar a Dios. Cantamos un himno que dice, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos, que me sorprende? Que Dios viene al encuentro de nosotros. Nosotros no podemos buscarlo, Dios viene a nuestro encuentro. Él viene a buscarnos. Él toma la iniciativa. Ahora, está en usted recibirlo o no recibirlo. Está en usted pedirle perdón, porque Jesucristo es el que Dios envió. El amor de Dios es ilimitado, no se extingue. Eso no quiere decir que pasa por alto el pecado. Él no hace la vista gorda. El Dios ofendido se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces escuchaste la invitación? Quizás viste muchas veces a la iglesia y digo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y quizás lo manifestó levantando la mano como una emoción. Y vamos a ver qué es aceptar a Cristo. No solamente una emoción, sino más que una emoción, es una decisión. Decisión. ¿Cuántas veces le cerraste la puerta en la cara a nuestro amado Señor? Él estaba golpeando la puerta. Vieron que Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no es que la tira abajo el Señor, y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Se restaura y se restablece una relación de intimidad. El Señor Jesús ama la cosa que no se puede amar. Y esto es lo destacable y descollante de nuestro Dios. Dios puede amar las cosas que nosotros no podríamos amar. Mire, si usted le dice, mire, usted tiene que amar a esta persona que violó a tantas personas. ¿Usted la amaría? Si no, ese tipo necesita la condenación. Estaríamos como Juan, ¿no? Sin embargo, Dios envió a su Hijo al mundo. El mundo es un lugar indigno para Dios. Pero sin embargo, Dios quiso enviar a su Hijo Jesucristo. El mundo está contaminado, lo saben bien, no voy a entrar mucho en esto. Para sostener la agricultura de las plagas, cada vez que ponen venenos más potentes para matar a la plaga. ¿Y qué pasa si matan a la plaga? Yo puedo comer porque quedó no, en algo me va a afectar. Hay muchas personas que están pagando las consecuencias de las fumigaciones de potentes venenos. La naturaleza está contaminada. La mente del hombre está contaminada. El corazón está lejos de Dios. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, 18, dice, dice, no es ahí como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Entienden qué es entenebrecido? Es decir, no hay luz, está oscura, hay tinieblas, entenebrecido.
ajenos de la vida de Dios. Porque si estarían viviendo en la vida de Dios, su mente ¿cómo estaría? No entenebrecida, sino iluminada. Por la ignorancia que en ellos hay, ignorancia de Dios, y dice más, por la dureza de su corazón. Qué duro que es el corazón del hombre. Ya Ezequiel, en el Antiguo Testamento, anunciaba de que Dios iba a cambiar el corazón del hombre. Iba a sacar su corazón de piedra y le iba a dar un corazón de carne. Un corazón permeable a los mandamientos de Dios. Los cuales, dice Pablo, escribiendo, siguiendo con Efesios, después que perdieron toda sensibilidad, porque la práctica de pecado empieza a formar como callos, entonces uno ya pierde sensibilidad, le da lo mismo una cosa que la otra. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El corazón del hombre sin Dios. Pero Dios vino a este mundo en pecado, a este mundo indigno, y ¿saben qué nos trajo? Un regalo. ¿Lo merecíamos? Si su hijo se porta mal, ¿usted le da un regalo? Si lo tenía, lo guarda y dice, no, hasta que se porte bien le voy a dar un regalo. Sin embargo, Dios envió el don de Dios, que es Jesucristo, el regalo de Dios. Dice Pablo a los Romanos en capítulo 3, 23, lo conocen muy bien este pasaje, por cuanto, ¿cómo? Ahí no me acordaba bien el pasaje. Por cuanto algunos no. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Me incluye? Primero. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo en otras palabras? Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Pero Señor, estoy haciendo méritos. Estoy ayudando a la gente. Estoy dando de comer a los niños. Estoy cuidando a los ancianos. Señor, creo que me merezco el cielo. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Humanamente digamos, sí, te lo mereces. Pero Dios dice, no, hay un solo camino. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Muchos ponen a María como la medianera de Dios. Hermanos, no está en la Biblia eso. Estamos hablando de cosas que leemos en la Biblia, no cosas inventadas por hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y por lo tanto, como el pecado nos separa de Dios, Pablo sigue con su argumento, dice en 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y ahora, vuelvo al pasaje de Juan, pero el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Qué maravilloso es lo que nos da Dios. No busquemos excusas al pecado. Bueno, yo peco porque, por culpa, bueno, esto empieza desde el Edén. Cuando Adán le preguntó, el Señor, Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Claro, ¿qué hiciste? ¿Vieron los chicos ponen la mano atrás? No hice nada. Adán dijo, fue Eva la que me dio de comer del fruto prohibido. Pero la culpa no es tanto de Eva. Señor, la culpa es tuya. Vos me la diste a ella, hacete cargo. Veo que hay personas que dicen que Dios se haga cargo. ¿Sabe qué dice Santiago? Mire, hermano, si usted quiere leer una epístola bien clara y que va al hueso, dijéramos, dice así. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿qué? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esas pasiones desmedidas que no queremos o no podemos controlar. Es más no querer más que poder. Después, cuando la pasión ha concebido,
da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra, ¿qué cosa? La muerte. Pecado es separación de Dios. Pero Dios, como dije al principio, Dios, ¿cuántos regalos ha recibido en la vida? Yo he recibido algunos regalos. La pregunta es, ¿cuáles de esos regalos me cambiaron la vida? A veces podemos estar agradecidos por un tiempo y decir, ya está, listo. Ahora lo hago yo. Dios nos ofrece el mejor regalo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Como hemos leído, envió a su Hijo a este mundo. Se encarnó. Jesucristo fue verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Para llevarnos a Dios, para eso vino, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para llevarnos a Dios a través del único y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario. Es allí donde la sangre del Señor, la sangre es, algunos han escrito, sacrosanta del Señor, nos limpia de todo pecado. Puedo decir, murió por mí. Jesús murió por mí. Derramó su sangre. Porque este es un concepto veterotestamentario que fue establecido por Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Murió en la cruz y fue sepultado en una tumba y allí le dejaron. La historia muestra esto. ¿Y quedó ahí? No. Dios, el Padre, le levantó de entre los muertos. Podemos decir como los seres angelicales, Jesucristo vive. Y cuando decimos esto es porque vive y ha cambiado la vida de millares y millares de personas, porque vive en nosotros. No que vive en el inconsciente colectivo, como a veces leemos en las paredes, que dice, fulano de tal vive. Digo, vive, pobrecito. Jesucristo vive. Jesucristo venció la muerte. Y tenemos un Dios vivo y un Dios verdadero. Ahí está nuestra esperanza, nuestra paz. Porque justificados por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Dios vino a traernos paz, a reconciliarnos con el Padre. Pero usted se puede preguntar, ¿pero para quién es esto? Y ya terminamos. ¿Para quién es este regalo de Dios? Hemos leído, ¿para qué? Todo aquel. Es para todos. Sin excepción ni acepción de personas. Venga Dios. En Pentecostés, cuando se establece la iglesia, Pedro tiene un discurso impresionante del Evangelio. Es un discurso, me parece, más profundo del Evangelio que encuentro. Y dice, las personas le escuchaban a Pedro, el Pedro que se había escondido, el Pedro que lo recordamos como traidor al Señor, el Pedro que fue restaurado a la comunión y al ministerio. Este Pedro está diciendo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Aquello que hace poquito le decía, crucifícale, le hacía un mes y medio. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios, ¿qué ha hecho? Señor y Cristo. Al oír esto, miren cuál fue la reacción de aquellos hombres. Compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Podemos volver atrás? No, volver atrás no, pero podemos comenzar de nuevo, una vida nueva, una nueva distinta. ¿Qué haremos? ¿Qué le contestó Pedro? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios
No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una palabra que no se dice mucho. Bueno, cambia de actitud y no te arrepientas, sigue adelante. El humanismo dice, no, vayan para adelante. Deja de lado eso y seguir para adelante. ¿Se puede? No sé si alguno ha leído el libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Es un libro impresionante. Les recomiendo que lo lean. Dicen algunos que después de la Biblia es el libro más leído en el mundo. Bestseller. Y cuenta la historia de Cristiano. Cristiano escucha de Dios, escucha de la ciudad que va a ser quemada, etcétera, etcétera. Y se lo muestra como a Cristiano con una mochila. Pero esa mochila de mochileros que llevan de todo, ¿vieron? Que cuando usted se la pone recién, bueno, va bien, pero cuando empieza a caminar, empieza a pesar la mochila. Me acuerdo que una vez Alberto Chavarría dijo que el mochilero tiene un refrán: gramos son kilos. No ponga peso de más, porque después lo va a sentir. Y él sentía el peso de la mochila, hasta que fue a la cruz de Cristo. Fue llevado por evangelista, toda la narración que hace, y se cae la mochila y siente el alivio y el perdón de Dios. El perdón de Dios. Pero para eso tuvo que ir al pie de la cruz, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios. Porque si no reconocemos nuestros pecados, Dios no puede perdonarnos. Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Cuando el Juan el Bautista es colocado en prisión por ese terrible y maniático Herodes, en uno de los fuertes que ellos tenían, bueno, el Señor comienza el ministerio. ¿Saben cómo comienza el ministerio del Señor? ¿Con qué palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse. ¿Y cómo arrepentirnos? Bueno, cambiando nuestra actitud, pidiéndole perdón a Dios. Es solamente con levantar la mano. Es una actitud de que soy salvo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, confesar que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será destruido. Confiese a Jesucristo. Hable con Dios. Nunca lo hizo, no sé cómo hacerlo. Hable con Dios con sus palabras. Señor, estoy escuchando este mensaje y digo lo que tú me estás diciendo. Quiero pedirte perdón porque he andado en malos caminos. Quiero que endereces mi senda, que endereces mi vida. Quiero tener una vida con Dios. El arrepentimiento, ¿sabe que produce? Perdón. Y el perdón, ¿sabe que produce? Nueva vida. Cuando le pido perdón a Dios, no puedo vivir como vivía antes. Tiene que haber un cambio en mi ser, que lo produce la palabra de Dios y lo produce el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué ocurre con esto? Dios nos da la posesión más excelente, posesión. Hay muchas personas que no tienen dónde dormir, pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No va a haber nadie que esté en situación de calle. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, dice Jesús, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Si viene Cristo, ¿dónde estará usted? ¿Se va a quedar acá o se va a ir con Él? Y estoy con muchos himnos, ¿no? Estoy en mi mente muchos himnos. Y cantamos muchas veces: la casa del Padre será nuestro hogar. ¿Será tu hogar? ¿Será tu hogar? Acepta a Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y comienza una nueva vida, tomados de la mano de Dios.
Que Dios nos bendiga. Amén. Terminamos con oración, ¿no? ¿Querés una poesía? Muy bien, cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Bueno, Dios habla y después requiere que tomemos decisión. Entonces Dios nos habló y Él requiere que tomemos decisión. Si aún no has tomado la decisión de recibir a Cristo, el arrepentimiento comienza por acá, por la mente. Es cambiar la manera de pensar. Entonces uno empieza a pensar, soy un pecador, necesito la salvación. Y entonces te pones por fe frente a la cruz y podés, confesando tus pecados, ser salvo. Vamos a orar para terminar y les recordamos que el martes 19:30 tenemos la reunión de oración unida de la zona sudeste-sur. Todos están invitados. Y también después todas las demás actividades hasta el domingo que tenemos a las 9 horas la Cena del Señor y a las 11 esta reunión, la Escuela Dominical y la predicación del Evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la apliques a cada corazón con tu Santo Espíritu, Señor. Cuando escuchamos tu palabra tenemos que tomar decisiones delante de ti. Y ojalá que nadie no tome decisión y se vaya sin Cristo. Porque el tiempo se está agotando. Muy pronto, Señor, tú vienes a buscar a tu iglesia. Y los que en esta era de la gracia tuvieron oportunidad y no aceptaron, no tendrán más oportunidad. Por eso, Señor, reclamamos que puedan tomar la decisión correcta hoy mismo. Al volver a nuestros hogares, te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Oramos. Amén.